Mi padre se involucró hasta tal punto que incluso formó parte del gobierno, del primer gobierno de Fidel Castro, al frente del Instituto del Petróleo, que luego fue Ministerio del Petróleo. El jefe de mi padre era el Che Guevara y le vio asesinar, le vio hacer barbaridades de todo tipo. Sí, claro, ese es el objetivo del terrorismo de Estado. Es que lo que estamos viviendo en Cuba, en Bolivia, en Nicaragua, en Venezuela, es puro terrorismo de Estado. Se trata de aterrorizar, atemorizar a la población para que la población actúe como ovejas, efectivamente. Le dieron una paliza tan inmensa que se desmayó. Para despertarle, el pastor contó a su mujer que se despertó porque le estaban orinando encima, privarlas de comunicación, amenazar con que van a quitarle a su hija o su hijo, amenazarla con que la van a cambiar a una prisión a 700 kilómetros para no poder ver a sus hijos. Es decir, atacan mucho más el emocional. La trans Brenda Díaz está en una prisión de hombres. Es violada constantemente. Y además, alentado por la seguridad del Estado. Que la viole quien quiera. ¿Cuánto tiempo aproximadamente en promedio está un detenido por haber participado en una marcha? ¿Son sentencias muy largas? Pues mira, son sentencias que oscilan entre los 5 años de media, entre los 5 y los 15 años. Indeseable por la ley de migración de Cuba significa que un cubano que es indeseable no puede entrar en la isla. ¿Qué es lo que han hecho? Separar a miles de niños de sus padres. Porque para que no se escapen, eligen médicos y profesionales de todo tipo que tienen arraigo en la isla, que tienen niños. Porque facturan 8.000 millones de dólares al año frente a 2.000 millones del turismo, es decir, 4 veces más. Es el 60% de la balanza externa de Cuba. Es la fuente de ingresos más grande, 4 veces más grande que el turismo de toda Cuba. Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos, ¿cómo están? Como nos están viendo desde todo el planeta, en este sector de las entrevistas, en último momento, hoy vamos a conversar un tema delicado, complicado, que es la situación de los presos políticos en Cuba y en otros países del Caribe. Está con nosotros como invitado, estoy con Amalia Pando para hacer esta entrevista, y nuestro invitado de hoy es Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, que es Defensores de los Prisioneros. Él es español, pero sus papás son cubanos, y le vamos a consultar varias cosas sobre este tema que para nosotros es tremendamente significativo. Así que le doy la palabra a Amalia para que lance la primera pregunta. Javier, bienvenido, un gusto tener el privilegio de conocer de primera mano lo que está aconteciendo en Cuba. Lo primero que me sorprende es que pensé que eras cubano y por tu acento eres españolísimo. Cuéntanos un poquito tu historia, la historia de tu familia. ¿Cómo te involucraste en este tema de la defensa de los presos políticos en Cuba? Pues mira, Amalia, gracias. Yo estoy encantado de estar con vosotros y sí, efectivamente, tengo acento español y eso engaña un poco porque mi familia efectivamente vivía en Cuba. Mi padre era cubano, mi abuela cubana, mi bisabuelo cubano y mi madre, sin embargo, era española. A los 4 años fue a vivir a Cuba. En los años 50, mi padre, que estudió la carrera junto a Fidel Castro y le conocía, cuando llegó la revolución, apoyaron, digamos que mi familia era una familia bastante poderosa económicamente y estaban muy en desacuerdo con lo que pasaba con Batista y apoyaron fuertemente, económicamente, muy fuertemente a Fidel Castro. Es más, todo el dinero que tenían en el extranjero, tanto en Europa como en Estados Unidos, lo metieron dentro de la isla para ayudar a la revolución, ¿no? Bueno, mi padre se involucró hasta tal punto que incluso formó parte del gobierno, del primer gobierno de Fidel Castro, al frente del Instituto del Petróleo, que luego fue Ministerio del Petróleo. Pero mi padre tuvo que pedirle perdón a todos sus amigos, porque mi padre no sabía, no creía que aquello fuera a devenir en comunismo fascismo, porque es muy parecido, y en una dictadura, y él se creía que aquello desembocaría en una democracia, en unas elecciones. Empezó a haber barbaridades,
el jefe de mi padre era el Che Guevara y le vio asesinar, le vio hacer barbaridades de todo tipo. Nos ha contado algunas anécdotas de cómo le obligaba a mentir y mi padre tuvo que pedirle perdón a todos sus amigos por haberse equivocado, y en el año 62, gracias a que mi madre había nacido en Cuba, aunque mis tres hermanos son cubanos, pues consiguieron salir. Salieron en el último barco que salió, que se permitió salir por el bloqueo naval, por la crisis de los misiles. El último barco español fue ese que iba a Barcelona. Y entonces yo nací ya 8 años después en Madrid. Pero toda la vida he vivido en un ambiente muy cubano y además he vivido con gran tristeza la impotencia de todo el exilio e incluso cómo las víctimas se defienden desgraciadamente muy mal. Necesitan interlocutores para ser defendidas, porque las víctimas meten demasiadas emociones. Yo lo veía desde pequeño, ¿no? Yo les decía a mis padres, ¿no? Cuando se ponían a gritar, ¿por qué no sé qué? No sé qué. Yo decía, es que así no vamos a conseguir, hay que buscar otros mecanismos, hay que poner acciones, hay que generar grupos de poder, hay que hacer cosas porque te enfrentas a un régimen como el de los Castro que era tan potente, ¿no? Entonces toda mi vida he tenido esa espina clavada de cómo ayudar a cambiar la situación. Y cuando llegó Celia Cruz en el año 93 a España, mis padres iban a comer con ella y me dijeron, ¿quieres cenar con Celia Cruz? Y yo era músico profesional en ese momento. Y entonces me lo dijeron y me dio una idea de decir, oye, ¿y si hacemos una canción por la libertad de Cuba y la canta Celia Cruz? Bueno, pues iba a la universidad, también estudiaba en la Universidad de Ingeniería de Montes, iba a la clase de hidráulica y en el coche me salió la letra entera, sabía qué acordes eran, todo absolutamente. Llego a la clase de hidráulica, me pongo a escribir la letra, la música, los acordes, el cifrado, y digo, ¿pero qué hago en clase de hidráulica? Me fui a casa, empecé a grabar la canción, conseguí que un bajista y un pianista la grabásemos en estudio y la llevamos a la cena con Celia Cruz, pero además la canté con Celia Cruz, estaba Televisión Española, subió al escenario ella, cantó conmigo y se generó el proyecto de un disco que vio la luz en 2010. Y 2010, que hicimos el disco con Alejandro Sanz, con Gloria Estefan, con un montón de personalidades, músicos muy importantes, e incluso españoles también, vio la luz y fue el reenganche mío con el activismo, 2010. Desde entonces vengo trabajando en esto. ¿Me puedes tararear esa canción? Sí, a ver, yo creo que el estribillo, que es lo más, porque tiene una historia muy bonita, pero el buen cubano lo será hasta la muerte, es un hombre valiente, como no hay otro ser humano. El buen cubano abraza a su gente, siembra simiente y ayuda siempre a sus hermanos. Algo así. Eres cubano, ¿eh? Eres cubano, de vuelta. Bueno, y pasaron los años, Javier, y bueno, estamos en 65 años de la Revolución, hay una hambruna horrible, y bueno, hace 2 años hubo este levantamiento popular pidiendo pan, pero también libertad, y después de eso se sofocó con presos políticos. Por favor, cuéntame. Bueno, vamos a ver, ahora la situación de Cuba es muy trágica, por muchos motivos. Siempre lo ha sido, cuidado. La represión nunca ha cesado. Lo que pasa es que en un momento determinado, cuando el control social es tan brutal y la retórica y la narrativa la tienen tan ganada a nivel internacional durante muchas décadas, ¿no? Ha sido así. La represión estaba completamente medida en personas muy concretas que tenían un activismo más frentista con el gobierno. Hoy en día lo que pasa es que de los 1.100 prisioneros políticos, y les llamo prisioneros porque presos entre rejas hay 900 y pico. El resto son condenados que están en régimen domiciliar.
pero los condenados al régimen domiciliar en Cuba sufren como si estuvieran casi entre rejas. Por lo tanto, nosotros no queremos que el castrismo deje de pagar por esas condenas, ¿no? Bueno, pues de los 1.100, aproximadamente activistas reales habrá unos 200. El resto es población civil que ni siquiera tenía ánimo ni nunca se había involucrado en política. Y la represión de hoy en día está siendo contra el pueblo de una manera muy horizontal, brutal, policial, judicial, y siguen encarcelando. En el mes de marzo encarcelaron a más de 30 personas. Creo que fueron 35 las que metimos nuevas en la lista, ¿no? Y esto se ha arrancado por una serie de factores. Primero, porque la juventud ya no se cree las mentiras después de 65 años. Digamos que por unas razones que son largas de explicar, pero que se pueden entender, los mayores habían ya tragado con el sistema y de alguna manera, incluso si estaban en contra del sistema, era difícil que salieran. Pero los jóvenes han empujado fuerte desde 2019, prácticamente 2020, ¿no? Han creado movimientos artísticos, contestatarios, y han tenido una pujanza muy fuerte. ¿Qué ha pasado? Que junto con la pandemia y junto con el descrédito del gobierno cubano a la hora de pagar sus deudas y otras razones de índole económica que impiden que el país prospere, la crisis se ha unido al descrédito interno, y todo esto ha devenido en unas manifestaciones el 11 de julio de 2021 en las que salieron cientos de miles de personas a las calles en más de 60 ciudades y que supusieron la detención inmediata y el apaleamiento de 8.000 personas y el procesamiento de penal de más de 2.000, de los cuales todavía tenemos unos 900 en prisión, ¿no? Deben ser 800 del 11J los que están en prisión en este momento, ¿no? Y además la crisis económica no ha cedido, sino que se ha agravado mucho más. Falta la electricidad, hay apagones de 10 horas, de 8 horas, de 14 horas, días enteros. Falta la comida, falta hasta el pan. El pollo, si lo hay, solamente es el pollo que viene de Estados Unidos, porque Estados Unidos es el primer comercializador a Cuba de pollo de todo el mundo. El 60%, 50% de la carne que entra en Cuba entra de Estados Unidos, porque no hay bloqueo ni embargo en productos agroalimentarios, ni en productos medicinales, de medicina y relativos a esta temática desde el año 2000. Lo que pasa es que la gente no es que sea vox populi, porque la propaganda, la narrativa castrista, poco menos que va diciendo que los americanos están matando de hambre al pueblo cubano, ¿no? Y este hambre, estas carencias, la gestión del cambio de moneda del gobierno cubano, que básicamente ha cambiado la moneda para robar los ahorros del pueblo, ha devenido en un enfado generalizado, unas manifestaciones, y desde entonces el 90% de la población, prácticamente hoy en día, cuanto antes era del 50, del 40, ya sabe que tiene no un régimen, no un gobierno, sino una banda de criminales en el poder. Y esto ha cambiado, ha despedazado todos las palancas de poder del régimen, que está ahora utilizando la violencia mucho más que nunca, ¿no? Cacho, por favor. ¿Tú crees, Javier, que toda esta convulsión social, todo este enfado, como tú muy bien señalas, tendrá algún derrotero? ¿Se volverá a expresar el 11J? ¿Habrá otra vez una movilización? ¿O este clima de terror que está creando el régimen de Díaz-Canel va a impedir que se produzca una nueva asonada popular? Bueno, hubo una en marzo, una el 17 de marzo, que fue bastante numerosa. Miles de personas salieron a la calle y también hubo represión. El régimen, se vio que el régimen estaba limitado por la narrativa y no fue como el 11 de julio de 2021, que salieron en autobuses vestidos de civiles repartiendo bates de béisbol y dando a los manifestantes. Aquí actuaron de un modo más hipócrita y lo que hicieron fue apresar a la gente, unos de una manera cuando empezó la noche y otros en sus casas después. Y además aprovechando, porque siempre que hay estas manifestaciones ellos meten en prisión a los que creen que
han estado en las manifestaciones y que deben ser reprimidos para dar una lección al resto, pero también meten a opositores como si hubiese estado en las manifestaciones, aunque no estuvieran, porque aprovechan estas razias para, dentro de la marabunta de detenciones, también meten a aquellos que les incomodan, ¿no? Y sí, se van a dar más situaciones. El problema es que el pueblo cubano no tiene ninguna herramienta para defenderse. Es decir, el pueblo cubano está pobre, con hambre, desarmado de todo tipo de armas, porque en Cuba eso no se ven armas de ningún tipo, ni pueden entrar, el control es absoluto. Es decir, el pueblo cubano no tiene con qué defenderse. Con lo cual, lo que sí está generando toda esta situación es una evidencia de que a los criminales no les importa el pueblo en absoluto. Y hay gente ya crítica con lo que está haciendo el gobierno dentro de sus propias estructuras. Esto puede venir en una implosión, es decir, que la gente salga a la calle y que el régimen implosione. Pero no va a ser la gente la que tome el poder, sino los que implosionen. El resultado de esa implosión es la que puede ser que tome el poder. ¿Qué pasará después? Quién lo sabe, ¿no? Pero no veo al pueblo siendo el único factor determinante a la hora de cambiar el poder en Cuba. Amalia, por favor. ¿Hay alguna fisura dentro del régimen? Sí, hay fisuras. Incluso es conocida la rivalidad entre los fidelistas y los raulistas, ¿no? Y es conocida la rivalidad de los funcionarios con los hijitos de los Castro, ¿no? Alejandro Castro, por ejemplo, por ser una persona que consideran, no tengo el gusto, pero le consideran un psicópata y un criminal y una persona poco fiable, pues no es que tenga muy buena prensa entre los cargos, digamos, de la administración cubana. Entonces sí hay fisuras, pero desde luego pocos o nadie conocen esas fisuras, porque en Cuba una fisura supone la cárcel. O sea, cualquier tipo de pronunciamiento, de discusión o cualquier cosa similar te lleva a la cárcel o al fusilamiento, ¿no? De hecho, desde 2021 han matado, vamos a decir, han muerto más de 20 altos cargos generales incluidos de las Fuerzas Armadas, y se sabe que muchos por desavenencias y otros no se sabe ni por qué. Pero ha sido una concentración de muertes muy extrañas, ¿no? Claro, en estos regímenes, si la revuelta que se produzca no tiene éxito, lo que sirve es para afianzar al régimen, porque sirve para identificar a todos aquellos desafectos, y a todos aquellos desafectos o los matan o entran en prisión. Y por lo tanto, si hay una implosión, o es exitosa o tenemos otra época de régimen afianzado, ¿no? Es una situación muy delicada. ¿Te acuerdas el fusilamiento de este general acusado de narcotráfico? Ochoa parece que era. Ochoa, ¿no? Ochoa. Sí. ¿No te parece que ese fue un punto de inflexión? Hasta ese momento, artistas, intelectualidad, ¿quién no apoyaba al régimen de Cuba, no? El rol de Gabriel García Márquez, que terminó silenciado, no criticó, no se animó a criticar, aunque le dolió el fusilamiento de Ochoa. Hoy ha cambiado esta situación. ¿Cómo la intelectualidad, los artistas? Yo veo esa camada de artistas maravillosos que han nacido bajo el régimen, esta canción brutal que sacaron, que estremece el oírla, ¿no? Ha habido un viraje en la opinión pública mundial en relación a Cuba, porque esta entrevista hace un año diría, bueno, ahí está un gusano, eso, ¿cómo le van a dar cobertura a un gusano, un enemigo de la revolución? Sí. Pues hoy resulta que hay más accesibilidad, me parece, a las denuncias contra el régimen. ¿O me equivoco, por favor? Sí lo hay. Y te tengo que decir, Amalia, que en los últimos 5 años, por ejemplo, nosotros como Prisoners Defenders,
le hemos ganado 200, o han sido adoptadas por Naciones Unidas, solo por Naciones Unidas, 240 denuncias o sometimientos, ¿no?, de denuncia en muchos ámbitos. La esclavitud de las misiones, los presos políticos, las torturas, la expatriación forzada, es que la represión religiosa, o sea, ha habido muchísimos ámbitos que han estado cubiertos por Naciones Unidas. Desaparición forzada, que Cuba no tenía ni una desaparición forzada hasta el año 2021, y nosotros ahí denunciamos 187 y luego hemos denunciado otras 6. El régimen la narrativa del régimen está expuesta. Ya digamos que en el ámbito diplomático internacional se sabe y se conoce perfectamente la barbarie que es el régimen cubano, ¿no? Aquí el problema estriba en este momento en el delicado equilibrio internacional con respecto a Rusia, China, Irán, todo lo que está pasando tanto en Gaza como está pasando en Ucrania. Todo esto hace que el problema cubano, que sería algo que se podría acometer y solucionar por parte de los estados democráticos de otra manera a como han venido tratándolo, sin embargo ahora está en stand-by porque no quieren meter otra disfunción más en la geopolítica internacional, y eso es una desgracia. Pero el propio Josep Borrell hace poco confesaba que Cuba es un absoluto desastre en todos los ámbitos, en los ámbitos de derechos, en los ámbitos de represión, en el ámbito económico, en todos, y que realmente no se sabe qué se puede hacer hoy en día para cambiar esa situación y que Cuba pase a ser una democracia. Ya entrando al despliegue, a las acciones que realiza la ONG que tú presides, ¿cuál es el trato que se da a los presos políticos en Cuba? Cuéntanos, quizás con algún detalle, cuáles son los grados de estas condiciones casi abominables que viven los presos políticos en la isla. Sí. Vamos a ver, en Cuba tradicionalmente los presos políticos, bueno, tradicionalmente no, digamos que en los últimos 20 años hasta el 21, Cuba se dio cuenta del fallo que tuvo en 2003 con la Primavera Negra a nivel de narrativa internacional, le costó caro, y lo que hacía, ya que tenía un control poblacional brutal y tenía un control de la narrativa interna y externa muy fuerte, lo que hacía era meter en prisión, detenciones arbitrarias de corta duración, contener la lista de presos políticos lo mínimo posible, torturaba, pero digamos que no era de la misma manera que hoy en día al 100% de los presos. Hoy en día la foto ha cambiado. Hoy en día, y digamos que como contraposición el sistema venezolano. El venezolano la prisión venezolana es brutal. Bolivia también tiene tintes muy parecidos al venezolano. Nicaragua también brutal. Sin embargo, en Cuba, hasta el año 21, en aquellos casos que podían, guardaban un poquito, a lo mejor le pegaban al preso, pero no le dejaban que le vieran un mes y tal, y entonces luego después como que trataban de normalizar, ocultaban, mucha hipocresía. No, hoy en día nosotros hicimos un estudio con 181 casos de entre los presos políticos, aleatoriamente, el 100% son torturados, ese es el resultado, el 100%, pero es que el 80% tienen 5 tipologías de tortura o más. Nosotros medimos 15 tipologías de tortura. Privación de la atención médica, el 100%, ninguno, porque salió que el 76% no tenía atención médica. Pero claro, los que no decían que tenían privación de atención médica eran madres y padres y familiares de chicos de 18, 19, 20, 21, muy jovencitos, que no tenían las necesidades que tenían otros un poco más mayores ya con hipertensión o con cual o con tal. El uso de la temperatura como forma de tortura también en torno al 40%. Las celdas de confinamiento en torno al 60%. Las palizas en torno al 60%.
o sea, todos tienen diferentes tipologías, incluso las mujeres con respecto a los jóvenes, con respecto a los niños. A los niños les atacan el físico, les dan de golpes, les insultan, les vejan. A las mujeres, por ejemplo, lo que hacen es privarlas de comunicación, amenazar con que van a quitarle a su hija o su hijo, amenazarla con que la van a cambiar a una prisión a 700 kilómetros para no poder ver a sus hijos. Es decir, atacan mucho más el emocional, ¿eh? Pero al fin y al cabo son diferentes técnicas mucho más sutiles que las venezolanas o las de Luis Arce o las de Nicaragua, pero no dejan de ser torturas y son generalizadas y en algunos casos son absolutamente brutales. En algunos diría más que en algunos, en un porcentaje de en torno al 25% de ellos son torturas absolutamente brutales, porque se les ha ido la mano, porque realmente están los funcionarios totalmente, bueno, sin ningún límite, y el régimen además no controla a sus funcionarios, no les reprende, oye, mira, puedes torturarle, pero no hasta ese límite porque luego eso nos perjudica la narrativa. No hacen eso porque la unidad del régimen ahora es prioritaria. Entonces, todo lo que hagan los funcionarios, aunque se equivoquen estratégicamente, no lo reprenden, con lo cual los funcionarios de las prisiones están mandados a reprimir y a veces, muchas veces, de forma hiperviolenta, ¿no? Cuando dices brutales, ¿qué quieres decir? Bueno, pues al pastor Lorenzo Rosales, por ejemplo, le dieron una paliza tan inmensa que lo sacaron de la celda, lo llevaron a un campito y le entraron a golpes. Y le dieron una paliza tan inmensa que se desmayó. Para despertarle, el pastor contó a su mujer que se despertó porque le estaban orinando encima. O sea que el desprecio por la vida, la vejación absoluta, muy con los tintes de Hitler con los judíos, etcétera, etcétera. O sea, nos recuerda a esos episodios. Es muy habitual. Otros que han sido torturados, ahora el mes pasado hemos tenido 3 o 4 torturados y el mes anterior 4 o 5 también, pero casos que, digamos, todos son torturados, pero estos son casos que les han esposado y después de esposarles les han entrado golpes hasta que los han desmayado de golpes. Varios casos, o sea, varios que nos han llegado a nuestras manos, que hemos denunciado. Más cosas, pues por ejemplo, a la trans Brenda Díaz. La trans Brenda Díaz está en una prisión de hombres. Es violada constantemente. Y además, alentado por la seguridad del Estado. Que la viole quien quiera. Porque como es presa de conciencia y es trans y es rebelde y es firme, que la viole quien quiera. Y la están violando constantemente. Una trans. Ahora que está de moda el tema de los derechos, está de moda, digo, porque desgraciadamente debería ser algo básico en la sociedad, pero se utiliza como demagogia para ganar elecciones y tal, y lo utilizan demagógicamente el tema de los derechos LGBTI, ¿no? Pues los homosexuales y los trans en la prisión en Cuba son tratados de una manera tan vejatoria y tan terrible que, lógicamente, esas personas salen de prisión muy tocadas. Este grado de represión, el que cae, pues cae al infierno. Supongo que no hay una defensoría justa para los prisioneros. Bueno, debe aterrorizar a la población y debe ser un freno para cualquier protesta. Sí, claro, es que es el objetivo del terrorismo de Estado. Es que lo que estamos viviendo en Cuba, en Bolivia, en Nicaragua, en Venezuela, es puro terrorismo de Estado. Se trata de aterrorizar, atemorizar a la población para que la población actúe como ovejas, efectivamente. Todo lo que... Hay algo que hay que aprender cuando estás con un régimen de este tipo, es que cuando tú publicas una condena, lo que, en cierto modo, estás dañando la narrativa del régimen en la diplomacia internacional, pero por otro lado, internamente,
el régimen busca que esa noticia no salga en el Granma, pero sí salga en las redes alternativas prohibidas para que todos los disidentes sepan que si hacen algo les va a pasar eso. Entonces, cuando te sientes denunciando, a veces tienes que medir en qué medio y en qué situación y cómo vas a denunciar, porque una parte de esa denuncia va a servir para el terrorismo de Estado. Está en línea con lo que ellos quieren. Que se conozca, que si alguien sale a manifestarse le metemos 15 años de prisión. Bueno, pues eso lo ideal sería, digamos, para no hacerle un solo favor al régimen, que la CNN, el New York Times, El País, Deutsche Welle y otras, El Fígaro, publicasen eso, pero que no lo publicasen, digamos, que no le diéramos cabida demasiado en las redes sociales disidentes, etcétera, pero eso tampoco tiene sentido. Es decir, es que el régimen siempre saca partido de esta política del terror en la difusión de lo que hace. Debe ser un trabajo gigantesco el que lleva adelante la ONG que diriges. ¿Cómo sistematizan, cómo encuentran estas evidencias, estos datos tan tremendos que nos estás contando? Y si la gente que trabaja contigo lo hace ad honorem, o cómo se financia este trabajo de recopilación de estos casos de tortura. Sí, pues mira, Cacho, la forma en que trabajamos. Nosotros nos fundamos en 2018, empezamos a trabajar. Yo empecé a trabajar con José Daniel Ferrer, con una serie de disidentes dentro de la isla, y poco a poco ese trabajo devino en una serie de documentación, de denuncias que eran muy prometedoras, y se me unieron también españoles que pues bastante prominentes, como Blas Jesús Imbroda, que en ese momento era nada más y nada menos que presidente del Colegio de Abogados de la Corte Penal Internacional. Al principio, yo inicio esta labor, como os dije, yo hice un disco en 2010, eso me enganchó con las familias, empecé a hacer a mis amigos empresarios, yo había fundado empresas importantes, multinacionales, y a mis amigos conseguí pues ropa para los presos que salieron de la Primavera Negra y estaban en España, regalos de juguetes para los niños y tal. Todo eso me llevó a irme enganchando cada vez más. Yo estuve trabajando con Osvaldo Payá, con José Daniel Ferrer, le ayudé a fundar la UNPACU y tal. En el año 2018 yo ceso un trabajo que tenía en una multinacional muy importante, además con un dinero importante. Y entonces me veo con dinero en el banco y digo a mis hijos, oye, me voy a dar un año, pero esta vez no voy a trabajar 4 horas al día cuando llego del trabajo y tal. Ahora lo voy a hacer 24 horas. Vamos a ver si hacemos algo por Cuba. Y empecé con mis fondos. Yo tenía 200.000 euros en el banco en ese momento y me lo gasté completo. Entonces, cuando llegó el final, un año y medio después, que yo no lo creé para continuar, sino lo hice a fondo perdido y además con muy poca conciencia de lo que era mi seguridad económica incluso. De repente me llaman en verano, estaba con mis hijos y me llaman y me dice un pastor de Miami que él tiene un fondito, que él me puede ayudar, que no sé qué. Y dije, salvados por la campana. Entonces, desde entonces hemos estado salvados por la campana. Ahora tenemos el apoyo del gobierno checo, hemos tenido el apoyo de fondos suecos, hemos tenido el apoyo de diferentes pequeños fondos y ayudas que nos han permitido seguir adelante cuando yo, el fundador, ya estaba pensando hasta cómo pagar mi hipoteca, ¿no? O sea que así es como nos financiamos. Presentamos proyectos a ONGs y organismos que disponen de fondos. Nosotros presentamos los proyectos que queremos hacer y si les parece que sí nos quieren financiar, fenomenal. Lo que no acepto ni aceptaré jamás es dinero a cambio de que haga lo que tú quieras que yo haga. Jamás. Es más, en el momento que me otorgas los fondos, no me pidas nada más que te cumpla lo que yo te dije que te iba a hacer o lo que iba a hacer. Pero ni una cosa más. Ni admito injerencias en el trabajo. Sugerencias sí, pero injerencias no admito. Es decir, actuamos de una forma muy independiente y yo tengo mucho carácter porque he dirigido multinacionales
y no necesito rendir pleitesía a nadie, ni tengo miedo a la vida, ni nada, ¿no? Entonces, la otra es el trabajo que desarrollamos. Nosotros somos Blas Jesús Imbroda, director jurídico, Karen Herrera, que es la directora legal y de procedimientos, 4 juristas más españoles, todos ellos son españoles. Karen, de hecho, es colombiana, trabajaba en la Fiscalía de Colombia, Fiscalía General de Colombia. 4 Javier, juristas. Sí. ¿En Cuba es posible tener abogados que defiendan a los presos, a los detenidos políticos? Esa es muy interesante, esa pregunta, Amalia, porque en Cuba no hay abogados. Es decir, un abogado defensor, para serlo en el sistema internacional, tiene que ser independiente. En Cuba todos los abogados dependen del Ministerio de Justicia. Entonces, Naciones Unidas ya ha dictaminado en muchas ocasiones que esos abogados no permiten el debido proceso y, por lo tanto, es una falta al debido proceso. Y muchas condenas del grupo de detención arbitraria lo han sido por varios factores. Y uno de ellos es la falta de defensa independiente, que es lo mismo que la falta de defensa. Y, de hecho, lo ves en los casos. Porque los propios abogados proponen culpabilidades tan grandes a veces como el fiscal. E incluso el acusado declara que es inocente y el juez, en sus hechos probados y en sus considerandos, dictamina que no, realmente estaba mintiendo, porque hasta el propio abogado ha dicho que sí, que le imputen el desacato y el atentado, ¿no? Es vergonzoso el tema de los abogados en Cuba. ¿Cuánto tiempo aproximadamente en promedio está un detenido por haber participado en una marcha? ¿Son sentencias muy largas? Pues mira, son sentencias que oscilan entre los 5 años de media, entre los 5 y los 15 años de media. Entonces ahí tenemos un abanico muy grande y los hay de más y los hay de algo menos, pero normalmente están en ese ámbito, en torno a los 7, 8 años, 9 años. Esas son las sentencias. Entiendo que hay menores de edad, ¿no? Entiendo que hay menores de edad. Sí, de hecho nosotros tenemos censados, en la última nota de prensa censamos 33 menores de edad, pero en Cuba existen cientos de menores de edad imputados penalmente. Y eso está ya puesto en negro sobre blanco por el Comité de los Derechos del Niño. Lo que pasa que estamos hablando de imputados penalmente que, digamos que nosotros monitorizamos solamente los casos de conciencia, políticos, por 2 cuestiones: en el ejercicio de derechos fundamentales y además con falta del debido proceso. Falta de debido proceso se da en todos los casos en Cuba, en todos. Pero luego el ejercicio de derechos fundamentales es clave para que nosotros nombremos a un prisionero de conciencia, ¿no? ¿La CIDH ha hecho algo por los presos en Cuba? Sí, la CIDH, vamos a ver, la CIDH hace lo que puede o hace algo, pero el problema que tiene la CIDH es que Cuba, junto a Venezuela y otros países de la CELAC, etcétera, en su día montaron otros mecanismos para desarticular la OEA, la han desprestigiado mucho, e incluso a nivel europeo, los pronunciamientos de la CIDH y de la OEA no le dan el peso que le dan a las Naciones Unidas. Entonces, esta propaganda negativa del gobierno de Cuba contra la OEA y contra la CIDH, aunque son independientes y además actúan independiente y se notan los procedimientos, y incluso cuando estás trabajando con ellos es así, ¿no? Pero esto les ha perjudicado mucho porque Cuba ha ganado bastante narrativa, desgraciadamente, pero hacen lo que pueden en la CIDH y bastante bien en muchas ocasiones. Hay otro grupo grande de agredidos por el régimen cubano, que son los médicos, este ejército de gente que sale a los países a desplegar lo que han aprendido en la isla, y son una especie de fuente
de remesas para el gobierno, para el régimen cubano. Recientemente la Cámara de Diputados de España, a iniciativa de la ONG que tú diriges, ha emitido una resolución de condena a esto que se ha denominado como una especie de esclavitud moderna, de tener como una especie de esclavos a estos médicos en Cuba. Cuéntanos, por favor, Javier, cómo es esta situación, cómo el régimen se aprovecha de estos médicos que salen de la isla. Bueno, pues mira, Cacho, en primer lugar son los médicos, pero también los marinos, los ingenieros, los arquitectos, los profesores, los artistas que salen de Cuba a dar conciertos en las mismas condiciones. O sea, todos los profesionales de Cuba que salen con permiso del gobierno para hacer actividades económicas fuera, lo hacen bajo este marco. Le llaman misión estatal, aunque des un concierto o aunque seas un camarero de MSC Cruceros. Le llaman misión estatal. Y el artículo 176 del Código Penal dice que si dejas el trabajo en el exterior, ya seas empleado o funcionario, no habla de militares, inmediatamente tienes una pena de 8 hasta 8 años de prisión. Esto no es fidelizar, no es retener la plantilla, no. Esto es puro trabajo forzado. Ya Naciones Unidas lo ha condenado en 3 ocasiones. Lo condenó en la comunicación Al-Qub 2-2019 de 16 de noviembre de 2019. Lo condenó en el Comité de los Derechos del Niño por otra circunstancia que os voy a contar, y lo condenó ahora en 2023, en noviembre, el 2 de noviembre, incluso incluyendo violaciones, digamos, acoso a la mujer, todo tipo de barbaridades que hacen los funcionarios. Entonces, en primer lugar, tienes una normativa que te dice que si dejas el trabajo tienes 8 años de prisión. Bien, como no te pueden meter en prisión porque te escapas, claro, si dejas el trabajo, mejor que te escapes. Se escapan, entonces lo que hacen es te declaran desertor. Esto lo hace la empresa cubana que lleva a los marinos o a los médicos o a los tal. Y inmediatamente el Ministerio de Interior te declara emigrado, es decir, te quitan todas las propiedades y te quitan todos los derechos como cubano. Y luego indeseable. Indeseable por la ley de migración de Cuba significa que un cubano que es indeseable no puede entrar en la isla. ¿Qué es lo que han hecho? Separar a miles de niños de sus padres. Porque para que los no se escapen, eligen médicos y profesionales de todo tipo que tienen arraigo en la isla, que tienen niños. Entonces hay 5.000 niños huérfanos en este momento que el Comité de los Derechos del Niño le ha dicho a Cuba ponga fin a la separación forzosa familiar por causa del artículo 100 tal del Código Penal 176, porque sus padres dejan de trabajar como civiles en el extranjero, ¿no? Bueno, pues no solamente se da esto. Cuando llevan al contingente al país, al pasar la aduana, el funcionario cubano les retiene el pasaporte a todos ellos, como la trata de blancas. No les permiten llevar los títulos académicos. Entonces los médicos que hay por fuera, en México, en todas partes, van sin título académico. Porque si no tienes título y no tienes pasaporte, no eres persona. Y entonces si tienes a sus hijos dentro de la isla y los vas a perder, lógicamente se te van a escapar a lo mejor un 2%, pero nunca se te van a escapar un 10% de los médicos, ¿no? Que es lo que tratan de evitar. ¿Por qué? Porque facturan 8.000 millones de dólares al año frente a 2.000 millones del turismo, es decir, 4 veces más. Es el 60% de la balanza externa de Cuba. Es la fuente de ingresos más grande, 4 veces más grande que el turismo de toda Cuba. Entonces, claro, lo que se está dando no es socialismo, es capitalismo esclavista de Estado. Y esto ha sido condenado ya. El caso está en la Corte Penal Internacional. Nosotros hemos estado detrás de todas las denuncias y pronunciamientos, incluso 4 condenas en el Parlamento Europeo por esclavitud de este tipo de trabajo de Cuba. Y bueno, pues esperemos que un día cese, porque hay muchos niños sufriendo, muchas familias, mucha gente en esclavitud, muchas mujeres acosadas en las misiones, porque en ese estado de esclavitud el jefe de misión sabe que tiene un poder tan grande que le dice, si no te acuestas conmigo, yo te reporto y se te acabó tu vida. Tú lo entiendes, ¿verdad? Entonces, sistemáticamente, el jefe de misión se coge a las que más le gustan y las acosa sistemáticamente, y a la que dice que no, o la reporta, o la envía a la selva en Venezuela, o como castigo, etcétera, ¿no? Esto es todos los días, entre 50.000 y 100.000 personas todos los días, cubanos en el exterior. Es tremendo. Javier, a propósito de cubanos en el exterior, y es mi última pregunta, la gente que ha salido, los jóvenes que han salido, la migración cubana
de los últimos años, parece la más grande de la historia, no sé, la más grande, pero una de las más grandes. Cuéntame. Sí, es la más grande, de hecho. Es más grande que lo del Mariel, es más grande que lo que se produjo en el periodo especial, los balseros. Han sido en 2 años, en dos años, 535.000 personas solo en la frontera de los Estados Unidos. Ahora súmale el resto del mundo, Latinoamérica, España. Medio millón, dices. Medio millón de personas, 535.000 entre el año 2022 y 2023. Medio millón, 535.000 solo en Estados Unidos. Datos dados por la frontera estadounidense. Entonces estamos hablando de, no sé, 670.000, 600.000, 700.000, 800.000. La población de Cuba son 11 millones de personas. Esto supone entre un 6, 7 y un 8, 9% de la población de golpe en 2 añitos, a raíz del 2021. Porque saben que tienen un gobierno criminal, porque la economía está destruida y el gobierno no deja ni siquiera importar, exportar, tener libertad económica, te lo roban todo. Y entonces no tienen además ninguna esperanza en que eso cambie. Con lo cual, entre la represión, un gobierno que es criminal y unas libertades económicas nulas para poderte ganar la vida y el hambre que se pasa, lo que hacen es decir, tengo que irme. Muchísimas gracias, Javier. Un detalle que me quedó como una duda. Ahí se están sustanciando en este momento hechos concretos, casos concretos ante la Corte Penal Internacional. ¿De cuántos casos estamos hablando? Estamos hablando de la esclavitud de los trabajadores civiles en el exterior, que son de 50.000 a 100.000. Está aceptada por la Corte Penal Internacional, digamos, en lo que hay antes de la Fiscalía, que es como un departamento grandísimo de estudio de muchos casos de todo el mundo. Ahí se puede pasar 3, 4, 5, 6 años, 7 años, se puede pasar muchos años, pero está en marcha y nosotros le actualizamos a la Corte Penal Internacional todas las nuevas evidencias y tal. Ahora, la Corte Penal Internacional tiene un componente político y 65 años de propaganda de las misiones de Cuba hacen que incluso personas que saben que son esclavitud me han dicho a mí, hombre, pero es que Haití, por ejemplo, necesita médicos, si no, ¿de dónde van a salir? Lo que no sabe la gente es que Cuba no regalaron médicos. Haití no paga los médicos, pero los paga Noruega. Noruega le paga de 3.000 a 4.000 dólares al mes a Cuba por cada médico, y Cuba le paga a los médicos 250 dólares. Así es como saca los ingresos, ¿no? Entonces, no echaríamos de menos a esos médicos esclavos por el mundo, porque los países, si no es el propio país, un tercero, está pagando un potosí por todo ello. Por lo tanto, es un negocio multimillonario que se le está dando en exclusiva a un país que además esclaviza a los trabajadores. Entonces, bueno, esperemos que la Corte Penal Internacional le eche narices y tengan la valentía, porque las pruebas son muy evidentes, y tengan la valentía de enfrentarse a estos sátrapas, ¿no? Javier, muchas gracias. Ha sido un honor escucharte y muchas gracias por este testimonio. Gracias, Amalia. Estaremos en contacto. Estaremos en contacto permanente para que nos vayas comentando cómo van todo este panorama tan trágico que nos has contado. Te agradecemos muchísimo y será hasta pronto. Cómo no, gracias. Muchas gracias a todos los amigos que nos han seguido y hasta la próxima entrevista de Último Momento. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.